Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Estamos iniciando ya la primera lección del trimestre. Hicimos la parte introductoria a un tema de mucho interés como es Dios ama de pura gracia, y el pasaje de la Biblia que estará sirviéndonos de fundamento durante toda la semana se registra en uno de los libros que llaman Profetas Menores, Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ese es el texto que estaremos memorizando durante toda la semana, y para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes más allá de las expectativas razonables. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Quisiéramos aprovechar el momento para saludar a nuestro invitado, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones durante todo el trimestre, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Veras, muchas bendiciones. Gracias, mi estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Que las bendiciones del cielo puedan estar contigo, con tu familia, hermano. Igualmente, usted sabe que el amor, el afecto, es en la misma dirección y quizás con igual o mayor intensidad. Que Dios le guarde siempre. Amén, amén. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal, que el Todopoderoso siga dirigiendo sus vidas. Shalom. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios por medio de la oración. Padre Santo, nos proponemos estudiar tu palabra en esta hora. Por eso pedimos la intervención, la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo, para que puedas usar las mentes de estos dos siervos y por supuesto también de nuestros oyentes, para que tu palabra pueda ser entendida con claridad. Gracias por escucharnos y por contestarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Veras, hay una declaración muy importante que vamos a utilizar como fundamento para la parte introductoria de la lección de este día, más allá de las expectativas razonables. La historia que se registra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, donde se hace un relato muy interesante de la negación de Pedro, cuando negó a Jesús, valga la redundancia, 3 veces. El Señor ya lo había predicho, y esas negaciones no fueron el final de esa historia. Después de la resurrección, Jesús le preguntó a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Esa es la primera respuesta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea ahora mis ovejas. Dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así como Pedro había negado a Jesús 3 veces, Jesús restauró a Pedro 3 veces por medio de la pregunta crucial, ¿me amas? Aquí, pastor, nos gustaría escuchar su opinión primero en torno a un énfasis que se hace acerca de Simón, hijo de Jonás. Se hace un énfasis en esto en cada pregunta, y luego ¿por qué Jesús hace
ese fuerte énfasis para preguntarle, ¿me amas? ¿Me quiere? Háblanos un poquito acerca de esto. Respondiendo a su pregunta, pastor, en un orden lógico, Pedro no era hijo de un hombre llamado Jonás. Posiblemente el nombre del padre de Pedro era Juan. Algunos piensan que era Juan, posiblemente, pero no importa. Lo cierto es que Pedro no era hijo de Jonás. ¿Por qué Jesús le dijo Pedro, hijo de Jonás? Porque en el carácter, Pedro era muy parecido a Jonás. Nosotros podemos ver a Pedro como un canto rodante, que eso es lo que significa su nombre. Pedro, de hecho, era Simón. Jesús lo llamó Pedro. Canto rodante, piedra que rueda, porque su carácter era inestable. Jonás era un hombre inestable, un hombre que Dios lo manda a un lugar, va a otro, y Dios le dice una cosa y quiere hacer otra. Lo cierto es que él no era hijo de Jonás. ¿Por qué lo llamó hijo de Jonás? Es una figura, es un tropo, es una figura retórica o literaria. Cuando se quiere nombrar una cosa, se llama con el nombre de otra. Lo está llamando hijo de Jonás porque Jesús quiere enfatizar que Pedro y Jonás se parecían de carácter, ¿no? Por eso le llama hijo de Jonás. En el carácter y en la misión que tenían ambos. Es muy importante la misión, pastor, porque, y gracias que lo menciona, la misión de Jonás era salvífica, la misión de Pedro también es salvífica. A los gentiles. Sí, por supuesto, tiene que ver con la predicación del evangelio a los gentiles. El primero en ser enviado a los gentiles no fue Pablo, fue Pedro. De manera que su misión era muy similar, pastor. Y gracias por mencionarlo. La otra parte de la pregunta, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? 2 de ellas utiliza el verbo agapao. Agapao proviene de ágape, que durante toda la vida, no una persona, prácticamente casi todo mundo pensó que ágape era exclusivo para el amor de Dios. Sin embargo, vimos atisbos y veremos un poquito más adelante de que no es así, de que ágape también es utilizado en otros contextos. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? 2 veces ágape. Pedro responde con la palabra fileo o filial. Sí, Señor, yo te amo. Ahora, la tercera vez Jesús no le pregunta utilizando la palabra ágape, sino utiliza la palabra fileo, y entonces Pedro respondió con fileo también, y es ahí donde él se entristece. Muchos eruditos piensan que Pedro se entristeció porque Jesús le cambió la pregunta, porque él vio que su corazón no estaba preparado para un amor tan abnegado como el de Dios. Y en el Evangelio de Juan se utiliza la palabra ágape de manera exclusiva para Dios como un amor altruista, como un amor que se entrega, que lo entrega todo sin igual. Sin embargo, en este contexto no estamos seguros de que sea distinto al fileo o filial. Algunos autores piensan también en relación a estas preguntas, y usted acaba de explicarlo magistralmente, sobre el carácter de Jonás y de Pedro. Era muy voluble. En algunos autores enfatizan el hecho de que Jesús quería recomendarle a Pedro, en primera instancia, cuando utiliza el término apacienta mis corderos, a los pequeños. Hay que prestarle mucha atención a trabajar con los pequeños y con los jóvenes, niños y jóvenes. Y en segunda instancia, luego le dice apacienta mis ovejas, le está diciendo, dicen algunos autores, que le está haciendo una recomendación para que tuviera en cuenta entonces a los adultos. Ten en cuenta el trabajo con los adultos, y cuando le pregunta por tercera vez, entonces quiere reafirmar la idea de que a partir de ese momento Dios lo estaba preparando para trabajar con todo el rebaño, tanto para los jóvenes como para los adultos. Y esas son de las ideas básicamente que algunos autores están perfilando aquí.
Se hace referencia a que Pedro lo negó 3 veces. Ahora quiere el Señor llevar a Pedro a una reflexión profunda para reconocer el gran amor y el perdón que hay en Cristo Jesús, para decirle: te estamos preparando ahora para que trabaje con la congregación. Y más adelante, si uno se va a una de las cartas del apóstol Pedro, él testifica de todo corazón que sí, que Dios lo preparó como dirigente de la iglesia para trabajar con los jóvenes, con los niños y también con lo que es la oveja, el redil que Dios había puesto en sus manos para trabajar con ellos. Así es. Bueno, cuando Jesús llama a Pedro, la palabra llamar, kaleo, es llamar para luego enviar. Uh-huh. Cuando Jesús lo interroga 3 veces, no simplemente está llamando a Pedro, sino que está llamando su atención en sentido general. Sí, sí. Él quiere que Pedro esté completamente consciente de que lo está llamando para una misión. Uh-huh. Y es importante ver que, y hablé de la metonimia, que es la figura literaria de llamar una cosa con el nombre de otra, y esto aparece en la Biblia. Por ejemplo, cuando la mujer de Job le dice, ¿aún retienes tú tu fidelidad? ¿Qué le dijo? Bendice a Dios y muérete. Lo literal es maldícelo. Maldice a Dios. Maldice a Dios, porque era lo normal cuando un Dios no le respondía a un adorador, lo podía maldecir. En el caso de Jehová no se cumple porque Dios siempre responde y no es un Dios como los otros dioses, es el único Dios de hecho. Aparece también en Bernabé, en Hechos capítulo 4, cuando dice que Bernabé fue llamado hijo de consolación. La consolación no tiene hijos, pastor. Es una metonimia, lo que indica que es un consolado de por sí. Bueno, en el caso de Judas, donde profetiza y dice en Juan capítulo 17, el hijo de perdición, el versículo 12, la perdición tampoco tiene hijos. Está diciendo que es un perdido. En este caso, repito, cuando Jesús llama a Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, como decía mi compañero el pastor Scroggins, lo está llamando a una misión especial. Lo está llamando para que él apaciente los cabritos, que algunos autores piensan que los cabritos también eran los nuevos bautizados. Como el autor de la guía de estudio, él entiende que eran los nuevos bautizados. Y otros piensan que eran los más molestosos, ¿no? Los que daban problemas en la iglesia. Dios estaba preparando el carácter de Pedro para que él pudiera trabajar con la iglesia en sentido general, con los que molestaban, si ese es el caso, y con los que no molestaban también, que apacentara las ovejas y los cabritos. Y realmente cuando Pedro responde humildemente la tercera vez que llora, que ya no tiene confianza en sí mismo, sino que se despojó de toda ponderancia humana, de toda petulancia, entonces es cuando Jesús lo comisiona, porque ya él estaba listo para apacentar la grey del Señor. Exacto. Más allá de las expectativas razonables, hemos analizado el caso del encuentro de Pedro con su Señor ante la negación que una vez hizo, y ahora estas 3 preguntas que se le hace a Pedro. Posiblemente muchos dirán, bueno, pero eso fue a Pedro. No, eso también es a nosotros. Dios no solo nos pregunta, ¿me amas?, sino que también ama a cada persona y lo hace de pura gracia, como nosotros analizamos. De hecho, es importante, pastor y amigos oyentes, decir que el Señor nos ama de todo corazón. A ti, me ama a mí también, y a todas las personas más de lo que nosotros podríamos imaginar. Así como amó profundamente a Pedro, también nos ama profundamente a nosotros. Conocemos este gran amor por la forma en que ha actuado a lo largo de la historia de su pueblo, y sería importante, pastor, que nosotros pudiésemos mirar ahí en la Biblia un encuentro de Dios con un personaje muy conocido en las Sagradas Escrituras, que se encuentra en Éxodo capítulo 33, los versículos del 15 hasta el 22. Es importante considerar este contexto, los versículos que nosotros acabamos de citar.
en esta narración, que es lo que revela ese pasaje, especialmente el versículo 19 acerca de la voluntad y del amor de Dios. Éxodo capítulo 33, los versículos del 15 al 22. Entonces Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado. Aquí encontramos gracia, ¿eh? Claro, por Dios supuesto. Escuchando al hombre: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Bueno, pastor, versículos 20 al 22. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Es interesante, pastor, este pasaje, que el de Oseas, el capítulo 14, los versículos 1 al 4, guarda relación con esto. Si nosotros vemos el contexto de Éxodo capítulo 33, está hablando de cuando el pueblo hizo el becerro de oro. El pueblo se hundió en la apostasía. El pueblo está prácticamente alejado del Señor, en definitiva. Sin embargo, Dios aún así no los abandona. Eso se llama de pura gracia. Cuando habla de pura gracia, se refiere que a pesar de que el pecado ha atrofiado nuestras vidas, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, porque tiene que haber una separación del pecado para nosotros alcanzar la gracia divina. Nosotros no alcanzamos la gracia de Dios permaneciendo en el pecado. Debemos obedecer al llamado, porque el pecado nos separa de Dios, es rebelión contra Dios, es ofensa contra Dios. De manera que en Oseas el pueblo ha apostatado, está hundido en la idolatría, y Dios le dice las mismas palabras que al pueblo de Israel allí en el desierto en Éxodo capítulo 33. Dios los va a perdonar de pura gracia. Amén. Pero el encabezado del capítulo en Oseas 14 está hablando acerca del arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento que Dios está haciendo a su pueblo. Arrepiéntanse, y aunque pecaron, y aunque su pecado es grave y ha sido grave, yo los perdonaré de pura gracia. Aquí en Éxodo 33 vemos lo mismo, y es la base que Oseas utiliza para hablar de la gracia de Dios, de que Dios perdona, y que a pesar de que nos separamos de Él no nos deja separados eternamente en nuestros pecados, sino que cuando pedimos perdón, nos arrepentimos, Él nos otorga su gracia divina nueva vez. Diríamos, pastor, que Moisés conocía a profundidad de ese amor y esa gracia, porque hacer lo que hizo Moisés habla de una confianza plena en el Señor. Suplicó repetidamente que Dios continúe estando especialmente presente con su pueblo, incluso en medio de ellos. Y en respuesta, Dios dijo que haría lo que Moisés le pidiera. El texto de Éxodo 33, 12 al 17 nos da a entender esto. Finalmente Moisés hizo una última y audaz petición: te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 18, y en respuesta Dios proclamó: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y he de proclamar mi nombre ante ti.
tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera. Recuerden que la pregunta al principio, pues estamos haciendo un fuerte énfasis en el versículo 19 de Éxodo 33. Moisés en este sentido pidió ver la gloria de Dios y en respuesta Dios le prometió mostrar su bondad, y eso es muy importante. Por eso decíamos, Pastor Bere, amigos oyentes, que Moisés conocía, yo diría casi a la perfección, la bondad y la misericordia de Dios. Parte integral de la gloria de Dios es su carácter amoroso, pero con quien quiera. Significa, como algunos suponen, que Dios elige arbitrariamente y ser clemente y compasivo con algunos, pero con otros no. No hay ningún indicio en esta historia de que Dios elija arbitrariamente a unos y a otros no. De manera que lo que vemos aquí es que tras la rebelión relativa, allí en el becerro de oro, el pueblo fue llamado por Moisés a decidir a favor o en contra de Dios. Además, como señalan algunos eruditos bíblicos, la frase hebrea traducida como tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera, se basa sencillamente en la declaración hecha por Dios a Moisés durante el episodio de la zarza ardiente de Éxodo 3:14, yo soy el que soy, y en consecuencia la declaración de Dios equivale a decir, proclamaré mi nombre delante de ti, así como la gracia que concedo y la compasión que muestro. Es decir, que así como Dios se dirigió a Moisés, también se dirige a cada uno de nosotros, porque Dios no tiene en ese sentido preferido para mostrar su bondad y su gracia para con los hijos de Dios. El pueblo de Israel había fallado. Había cometido un pecado terrible de idolatría con el becerro de oro, y ahora de repente Dios dice, yo tendré misericordia con el que yo quiera y perdonaré al que yo quiera. La teología popular llama esto predestinación, y dicen que Dios predestinó a algunos para que se pierdan y a otros para que se salven. Si fuese así, no estaríamos hablando de un Dios de amor, estaríamos hablando de un Dios que realmente tiene o se inclina, su justicia se inclina para algunos. Los que le caen bien son salvados y los que le caen mal son perdidos. Esta explicación, pastor, de este asunto se ve mejor en este mismo texto. Por ejemplo, el pueblo no merecía la misericordia de Dios. Israel no merecía ser perdonado. Aún así Dios lo perdonó. Él dijo, yo tendré misericordia del que yo quiera. ¿De quién era que él iba a tener misericordia? En el mismo contexto se ve que los que se arrepintieron alcanzaron el perdón, alcanzaron la misericordia divina. Sin embargo, los que no se arrepintieron, en ese mismo capítulo, en ese mismo contexto, dice que perecieron. Miles murieron. Hay declaraciones en la Biblia como, por ejemplo, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Y esto, ¿cómo habla esto de la bondad de un Dios, de la misericordia de un Dios, del amor de un Dios que se llama en toda la Biblia Dios de amor? Y eso de esa manera. Si confrontamos esto con textos como Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16, pastor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, ¿a qué? ¿A qué? Dios amó al mundo. Al mundo. No a una gente en particular, ni a un pueblo en particular. Estamos mirando. Sí. Dios amó al mundo. La palabra que utiliza Juan allí en su evangelio es cosmos. Cosmos se refiere a toda la humanidad. Dios amó a la humanidad completa. No hay un ser humano que no sea amado por Dios. Pero el versículo siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto va en contra de la predestinación, pastor, porque dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino ¿para qué cosa? Para que el mundo sea salvo por él. Eso es así. Y en primera de Timoteo,
El capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. Y allí se refiere a la humanidad. Que toda la humanidad sean salvos y que vengan al conocimiento de su verdad. De manera que al hablar en este contexto, pastor, estimados amigos, más allá de las expectativas razonables, está diciendo que aún por encima de lo que nosotros pudiésemos esperar del amor de Dios, el Señor nos amó todavía mucho, pero mucho más de ahí. Wow, qué maravilloso es servirle a un Dios así. Y en este sentido, pues quedaría una pregunta, pastor, para reflexionar, y no solamente para reflexionar, para meditar. Y es posible también que usted junto a su familia o con quien esté estudiando esta lección podría hacerse la misma pregunta que al cierre de esta lección hace el autor. ¿De qué maneras Dios sigue manifestando su amor por ti, incluso más allá de lo que podría esperar? Es una pregunta para reflexionar. No sé, pastor, si usted quisiera dar, en términos generales, algún tipo de opinión en torno a esa pregunta tan importante que muchas personas podrían hacerse. ¿De qué manera Dios sigue manifestando su amor por mí, incluso más allá de lo que yo podría esperar? Cuando inicié los estudios de los cuales me acabo de graduar, yo estaba enfermo, una enfermedad de muerte. En un video que vi en YouTube, encontré una persona que tenía esa misma enfermedad y él dijo, yo no me dedico a ver qué tiempo me queda de vida, sino me dedico a hacer lo que tengo que hacer cada día. Y fue el único que vi. De ahí yo le dije al Señor, si su gracia me sanaba, me daba salud, yo iba a continuar esos estudios. Si Él tenía un propósito para mí, si no, entonces que será lo que Él quiera. Y Dios no solo me permitió estar sano hoy, saludable, sin vestigios de esa enfermedad, sino que también me permitió graduarme. El amor de Dios yo lo veo en eso y mucho más en mi vida. Amén. El solo hecho de que usted, mi estimado amigo, pastor Scroggins, y mi hermano, y este servidor estemos aquí guiando este estudio en este momento, indica que el amor de Dios todavía nos sigue alcanzando. Amén. Vamos a orar. Padre, llegamos al cierre de esta lección. Maravilloso es tu amor. Aún más allá de la expectativa que tenemos, no podemos definir ni con palabras humanas tratar de definir tu amor, pero tu trato y tu bondad para con tus hijos testifican de lo maravilloso que eres. Queremos darte muchas gracias por el don de la vida, gracias por tu amor y gracias por la conducción de tus hijos en la ancha faz de la tierra. Ayúdanos siempre a visualizar ese amor y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.